En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 se menciona: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías está haciendo referencia a cuando Satanás se llenó de orgullo e intentó usurpar el trono de Dios. El primer pecado que encontramos en la Biblia es rebelión, es oposición a la autoridad. Quiero que me escuche en todos estos minutos, porque esto es tan grave de lo que usted se puede imaginar. El primer pecado que existe es rebelión, es oposición a la autoridad. Satanás se opuso a Dios, quiso sobrepasar a Dios, se rebeló contra la autoridad de Dios, y esto fue grave. Tanto así que en Apocalipsis 12, versículo 4 se menciona que afectó a la tercera parte de los ángeles. Satanás no se rebeló solo, convenció a la tercera parte de los ángeles, quienes fueron lanzados, derribados del cielo. Satanás fue derribado del cielo juntamente con la tercera parte de los ángeles. La rebelión de Satanás no fue contra una regla establecida por Dios, fue en contra de una persona, es decir, en contra del mismo Dios, la máxima autoridad. Escúcheme, desde entonces Satanás incita, Satanás convence a la humanidad a que se rebele contra la autoridad. Si hay algo que debemos tener nosotros presente y ponerle mucha atención, es el asunto de la rebelión. Porque Satanás está siempre incitándonos a que nos rebelemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer cómo es que Satanás trabaja en cuanto a la rebelión, para que nosotros podamos defendernos y que no seamos vulnerables o no caigamos en el pecado de rebelión. Y hay algunos ámbitos donde podemos identificar más seguido, donde es más común el ataque de Satanás en contra de la autoridad. Y le voy a enseñar al menos 4. El primero es la familia, la autoridad familiar. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 se dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El mandamiento que acabamos de leer es un mandamiento con promesa. Cuando uno obedece, honra a los padres, como recompensa, la vida se alarga, se prolonga la vida. Pero Satanás quiere romper eso. Satanás pone en el corazón de los hijos discordia contra los padres. En la era que vivimos vemos a hijos pero muy rebeldes. Y esto es un peligro, porque detrás de esa rebeldía está Satanás. Satanás no quiere que tus hijos te obedezcan. Satanás quiere tener a tus hijos en rebeldía, en oposición, en contradicción. Y hoy más que nunca vemos, lamentablemente, dentro de muchos hijos una rebeldía que da escalofríos. Porque muchos hijos no valoran
ni honran a los padres. El despreciar y el no honrar a nuestros padres acarrea maldición. Y lo opuesto al honrar, valorar a nuestros padres, nos trae bendición. La bendición es a través de la honra, la bendición es a través del respeto a nuestros padres. Pero usted sabrá que lamentablemente vivimos en un tiempo donde muchos padres dejan pasarle muchas cosas a sus hijos. Padres que preocupan mucho porque la mala educación de nuestros hijos no solo le va a afectar a usted como padre y familia, nos va a afectar a todos, porque afecta a la nación, afecta el contexto, afecta a la sociedad. Y estos temas de autoridad en los padres no es primera vez que lo enseño, yo lo he abordado muchas veces. Y se aborda para hacer conciencia el papel y el rol de los padres en cuanto a los hijos. Los hijos tienen que saber y entender que nosotros somos su autoridad. Esto no es una cuestión de que nosotros abusamos, o no es una cuestión de que queremos tenerlos allí. No, ellos tienen que saber que Dios nos ha dado a nosotros el poder sobre ellos. Y nosotros somos los que tenemos que decidir por ellos mientras ellos vivan con nosotros. Si tu hijo te manda y si tú haces lo que tu hijo dice, estás pecando. Y puede ser muy cristiano y puede ser muy evangélico. Pero tus hijos, mientras viven en tu casa, le hablo a padres y a madres, deben entender que en casa hay autoridad. Los hijos no tienen que acostarse cuando ellos dicen que tienen que acostarse. No tienen que hacer cosas cuando ellos dicen. Deben aprender a respetar la autoridad. Pero eso se construye, eso se trabaja, eso no es de la noche a la mañana. Porque si no has sido un padre exigente con tus hijos, disciplinado con tus hijos, después de este sermón y vas a querer ir a remediar las cosas, no creo que seas tan efectivo. Esto lleva tiempo, es una construcción. Por eso los padres tenemos que vivir con mucho cuidado, tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que yo soy la autoridad y Satanás va a ponerle en ellos rebeldía. Satanás va a incitarlos a que se rebelen contra mi autoridad, porque él quiere destruirlos. Quieren que nuestros hijos mueran pronto. Pero Satanás ataca la autoridad familiar. Padres, no nos dé temor corregir a nuestros hijos. No nos detengamos de castigar a nuestros hijos. La corrección nunca ha matado a los hijos. La corrección ha educado y ha ayudado a los hijos. Así que tengamos mucho cuidado. Satanás no solo ataca a la familia con los hijos, ataca también el matrimonio. Y dentro del matrimonio hay un ataque a la cabeza del hogar. Hay un ataque a la rebelión contra el rol de la esposa. Satanás ha declarado la guerra contra el diseño establecido por Dios. Y lo que sigue a continuación es lo que dice la Biblia. El hombre fue puesto como cabeza del hogar, no para dominar, sino para liderar con amor. No para manipular, sino para liderar con sacrificio. No para abusar, sino para ser responsable espiritualmente. Pero el hombre tiene un diseño establecido por Dios. Pero Satanás va a poner dentro de muchas esposas confusión, rebelión contra este diseño establecido por Dios. Hay movimientos muy peligrosos como los movimientos del feminismo radical. El feminismo radical es una incitación en contra de la autoridad del hombre. Y algunos evangélicos, algunas hermanas evangélicas
caen en ese feminismo radical. Miren, las teorías y las ideologías pueden decir lo que les dé la regalada gana. Nosotros tenemos una Biblia, tenemos un manual de fe, y ese manual de fe establece el lugar del hombre y de la mujer. Que otra persona diga lo opuesto, bueno, a mí no me interesa. Yo hago como cristiano lo que la Biblia dice. Lamentablemente, estos movimientos van en contra de la Biblia, porque enseñan lo opuesto. Entonces, Satanás, con el espíritu de rebeldía, hace que muchas esposas desprecien la cobertura de su esposo. Hace que los esposos sean humillados públicamente. Qué pena y qué penoso es cuando una esposa no sabe su posición y no conoce la autoridad que hay sobre ella y públicamente humilla a su esposo. A mí me da pena. No digamos al pobre hombre, si es que le podemos decir así. El espíritu de rebeldía viene para tomar control del hogar, para que la mujer tome un papel diferente, para que la mujer no se someta. Y déjeme explicarle, porque el feminismo enseña que esto que estoy diciendo es como menospreciar a la mujer, como quitarle honra y valor a la mujer. No, para nada, la Biblia no trata de enseñar eso. Someterse no es callarse ni anularse. Cuando hablamos de que una mujer debe someterse a su esposo, es una actitud de corazón, es una actitud voluntaria, amorosa, que se deleita y se siente feliz porque quiere cooperar con el diseño divino establecido por Dios en el hogar. Cuando el esposo no lidera y la esposa toma el gobierno del hogar y lo hace por rebeldía, entonces se invierte el orden de Dios. Y cuando se invierte el orden de Dios, entonces viene maldición, viene confusión. Y Satanás le encanta obrar donde hay discusión, confusión y desorden. Es allí donde Satanás opera silenciosamente. Las esposas que me están escuchando, deben ser, qué barbaridad, deben ser inteligentes en cuanto al orden de someterse al hombre. Nosotros no promovemos la manipulación, no promovemos, porque no vamos a descartar que lamentablemente hay hombres que no saben usar la autoridad. Ellos creen que ser la cabeza del hogar es decirle a la mujer todo lo que tiene que hacer y debe callar en todo. Esos son extremismos y eso no funciona en ninguna relación. El asunto de autoridad es un asunto de voluntad. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos destruye la casa. Una mujer inteligente construye el hogar y sabe que Dios le dio la bendición de ser esposa, de ser madre, pero que tiene una autoridad que Dios le ha dado para que le dé protección, le dé seguridad, le dé guianza, le dé lo que necesita. Los hombres fuimos creados, los esposos fuimos creados para guiar, para proteger, para proveer. Ahora, cuando el hombre no hace esto, entonces hay un desorden. Cuando el hombre deja que la mujer haga su responsabilidad, que es lo que se ve en algunos casos, las mujeres haciendo el papel de hombre, ¿qué mujer va a respetar a hombre? No lo hace. Y no lo hace básicamente porque la autoridad no es suficiente para guiarla. Los que están solteros, los varones, mira, si te vas a casar, escúchame, si te vas a casar, tienes que tener la habilidad de poder guiar un hogar. Si no vas a guiar un hogar, no estás listo para casarte.
Estoy hablando a los hombres. Que no se case. Quédate solo. No funciona así. El problema es que muchos solteros para casarse ni consejo piden y se casan. Y después les sale una mujer, hermanos, que fue entrenada en las artes marciales, que fue al gimnasio todo el tiempo, que estuvo cumpliendo un servicio militar y después le baja. No, por favor. Hay parejas, desde que yo las veo en esos lineamientos, yo digo, Dios mío, como dijo alguien por ahí, mejor no te cases. Satanás ha venido trabajando silenciosamente en la mujer. Yo honro mucho el papel de las mujeres y yo sé que las mujeres son sumamente inteligentes y son capaces de muchísimas cosas. Y me encanta cómo la sociedad va posicionando a la mujer en muchas cosas. Me gusta. Pero eso es muy delicado, es un hilo muy delicado. Y es muy delicado porque en algún momento la mujer, si no es temerosa del Señor, puede perder la sensibilidad espiritual y la sensibilidad de ser sometida a su esposo. Entonces, este es un tema muy delicado. Pero las esposas deben entender que Satanás se va a oponer para que te rebeles contra tu esposo, para que lo querrás mandar. Una vez les enseñé a ustedes, hace algún tiempo, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor le da los castigos? Dios le da el castigo a Adán por desobedecer y a Eva. Hay una parte donde Dios le dice a Eva: tu marido se enseñoreará de ti, tu deseo será para él. Y estudiando cuidadosamente a qué se refería tu deseo será para él, la mujer siempre desde entonces ha tenido el deseo de liderar y gobernar, siempre. Antes de la caída, Dios los creó iguales. Nadie, ni se hablaba de que la mujer se sometiera, ni que el hombre era cabeza, nadie. Dios los creó por igual, varón y hembra los creó Dios. Pero el pecado hizo que la mujer pasara a someterse. Pero el deseo instintivo de la mujer siempre ha estado para liderar, para mandar, para gobernar. Ese deseo ahí está. Ahí disculpen, esposas, que estamos revelando algunas cosas, algunos deseos que hay internamente por ahí. Y eso es consecuencia del pecado. Dios puso al hombre por cabeza, por dirección, por autoridad. Entonces la esposa tiene que aprender a liderar con ese deseo y a dejarse guiar. Ahora, debemos saber tampoco, porque no queremos irnos a los extremos. Esta sujeción tiene que ser una sujeción en el Señor. Porque la Biblia dice, esposas se deben sujetar a sus maridos, pero así como la iglesia se sujeta al Señor. Tiene que ser un asunto muy, pero muy espiritual. No es que la mujer tiene que hacer cualquier barbaridad que el hombre pueda exigirle o tratar de manipularla. Entonces Satanás ataca por ahí, pero también Satanás ataca la autoridad espiritual. Ataca a los líderes religiosos, a los líderes de la iglesia. Muchos miembros en algún momento son tentados a rebelarse contra su autoridad espiritual. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Satanás siempre andará buscando rebelión, y una de las cosas que él ataca es a la iglesia, a las personas, para que se opongan a una autoridad espiritual. Entonces, ahora entendemos por qué muchas personas se rebelan contra la autoridad espiritual, contra el pastor, contra el líder, y terminan hablándole barbaridades, y terminan haciendo cosas que da vergüenza. Pues esas personas, no hay otra explicación, están siendo motivadas por los mismos demonios, por el mismo Satanás, porque rebelión no viene de Dios y tampoco viene del cielo. Cuando una persona se rebela contra su autoridad, ha sido influenciada por el diablo. Cuando Judas se rebeló contra Jesucristo, fue lleno su corazón de maldad por Satanás. Dios ha establecido orden en su iglesia. En la iglesia hay pastores, hay líderes. La iglesia es llamada a respetar, a honrar y a sujetarse a sus líderes. Como vivimos en unos tiempos tan cambiantes, lamentablemente muchas personas no tienen a su líder como una autoridad. Es más, muchos ni lo respetan. Hoy no vinieron, ni van a venir al segundo servicio. Pero hay personas que ver al pastor es como ver cualquier persona. Ver a un líder es como ver a cualquier persona. No valoran la autoridad, no honran la autoridad. Y todas esas actitudes son influenciadas por Satanás. Y Satanás provoca de que una persona se comporte rebelde en desobedecer a las autoridades. Debemos entender, y yo estoy muy claro de esto, que la honra es algo que uno se gana, el respeto es algo que uno se gana. Sin embargo, cuando yo tengo autoridad, debo aprender a ser una persona bajo autoridad. Las autoridades se respetan, es parte de los valores. Y a veces, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, debemos aprender a sujetarnos y a respetar. ¿Por qué muchos se quejan? ¿Por qué muchos líderes y pastores hacen el ministerio quejándose? Por lo que dice la Biblia, porque mucha gente no obedece al pastor. ¿Estamos acá? Satanás va a poner en el corazón de muchas personas oponerse a la autoridad espiritual, pero también Satanás le gusta oponerse a la autoridad civil. Y estoy hablando de las leyes, estoy hablando del gobierno, estoy hablando de las instituciones. Y quiero que me escuche con mucha atención. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17, dice la Biblia: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Cuáles son las instituciones humanas? Son instituciones del gobierno, son instituciones de la sociedad. ¿Sí o no, hermanos? Nuestra institución a la cual pertenecemos como cristianos no es humana. Somos pertenecientes al reino de Dios. Y bajo este reino de Dios tenemos principios y valores, tenemos formación. Pero ahora Pedro no está hablando del reino de Dios, está hablando de las instituciones humanas. Ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores. ¿Qué debemos hacer con los gobernadores? Sujetarnos a ellos. Como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios,
honrad al rey. ¿Es correcto que un cristiano hable mal de sus autoridades civiles? No, no es correcto según la Biblia. Y esto no se trata de idolatrar, porque aquí no estamos hablando de ideología, porque no es ese nuestro trabajo. Estamos hablando de honrar autoridades civiles. Toda persona que tiene cargos civiles son autoridades de la ciudad, son autoridades del país, son autoridades de la nación, y nosotros los cristianos no somos llamados a rebelarnos contra ellos, somos llamados a sujetarnos. Ahora, cuando Pedro está hablando esto, no está hablando en nuestro contexto. Pedro está hablando en un contexto totalmente diferente. Perseguidos, ultrajados, los reyes en contra del cristianismo, los gobernadores encarcelando a los cristianos. Y después de todas esas cosas, Pedro dice: sujétense a todas las autoridades, a todas las instituciones humanas, porque esto es la voluntad del Señor. Honren al rey. Significa que aunque sean malos gobernantes, malas autoridades, la iglesia tiene un papel, y es honrar esa autoridad. Yo no te puedo enseñar otra cosa, mi hermano amado. Por eso tenemos que aprender a ser siervos, humildes, y nunca levantar contienda ni rebeldía en contra de las autoridades. Nosotros los cristianos somos personas pacíficas, somos personas de paz. No somos tontos, pero somos personas de paz. No somos ignorantes, pero somos personas sabias. No los veo muy motivados, pero no dice otra cosa la Biblia. Quizás algunos quisieran que dijera lo opuesto. La Biblia dice que debemos honrar a las autoridades. Satanás va a poner en el corazón a que te rebeles contra las autoridades. Eso no es de Dios, ni lo puedes justificar con Dios, ni con la Biblia, porque no hay manera. Ahora, si yo identifico que Satanás ataca a la familia, a los hijos, ataca a la esposa, ataca a las autoridades espirituales y también ataca para que nos rebelemos contra las autoridades civiles, ¿cómo yo puedo contrarrestar, resistir al espíritu de rebelión? Porque podemos resistirlo. El deseo puede llegar, el pensamiento puede llegar, la tentación puede llegar, pero debemos aprender a resistirlo. Y tengo 3 consejos para que usted pueda y que todos podamos resistir al espíritu de rebelión. Número 1, no todo pensamiento es santo. Hay ideas que llegan a tu corazón que tú crees que son de Dios, pero no son de Dios, son del diablo. Y sobre todo aquella idea que te incita a rebelarte no viene de Dios, viene de una posición o de influencias satánicas. En primera de Juan 4:1 dice que no creamos a todo espíritu. Nosotros necesitamos tener presente que no todos los pensamientos que llegan a la cabeza, no todos son pensamientos de Dios. Y aunque escuches alguna voz por ahí que te diga: rebélate, haz esto porque esto le agrada a Dios, la Biblia no enseña eso. Así que para yo poder resistir al espíritu de rebelión, tengo que procesar qué espíritu escucho, qué espíritu me habla, porque por ahí se filtran unos que quieren que nos rebelemos contra la autoridad. Número 2, todo empezará, para yo resistir al espíritu de rebelión, todo va a empezar si comenzamos a someternos a Dios primeramente. En Santiago 4:7 nos enseña que nosotros debemos someternos a Dios para luego resistir al diablo. Nosotros no podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad. Yo primero fui hijo, después fui padre. Entonces tengo la autoridad de corregir a mis hijos.
Primero fui miembro de una iglesia y me corregían y me regañaba mi pastor y me informaba y me enseñaba. Entonces, ahora que Dios me da a mí la oportunidad de ser pastor, yo tengo que hacer lo mismo. Actualmente tengo una autoridad superior, un presbítero, un ejecutivo, una autoridad. Yo tengo que aprender a estar bajo autoridad. Toda persona que quiere ejercer autoridad y no está sometida a una autoridad, no podrás ejercer autoridad. Hay que aprender a someternos. Ay, dicen algunos, es que mire, pastor, es que eso de someterse no va conmigo. Eso me hace más pequeño. Eso siento como que, no, yo mejor estoy sin autoridad. Algunos dicen, yo no tengo pastor, yo no tengo iglesia, yo no tengo autoridad, yo no tengo esto, no tengo lo otro. Que el Señor te ayude. Hay que aprender a someternos, hay que aprender a que las personas nos guíen a nosotros. Hay que aprender a estar bajo autoridad. No siempre nos toca liderar, hay veces que nos van a liderar. Y eso es parte para que podamos resistir el espíritu de rebelión. Muchas personas que caen en el espíritu de rebelión es porque quieren ser más que su autoridad. Y no es que no puedas llegar un momento a ser autoridad, o no es que no puedas llegar a una posición de autoridad, pero debes aprender a ser siervo. Que la manera que puedas llegar sea de la manera establecida por Dios y no a través de rebelión. Hay que aprender entonces a someternos a Dios y a las personas. Pero el tercer consejo para resistir el espíritu de rebelión es restaurar la honra, porque se ha perdido en muchos lugares. La honra se ha perdido en las familias, se ha perdido en los hijos. ¿No ves que usted algunos hijos ven a los padres sin valor? No los ven como deberían verlos. También se ha perdido la honra con las autoridades, se ha perdido la honra con el pastor, con los líderes. Las esposas han perdido también la honra con muchos esposos. El esposo ha perdido la honra hacia su esposa. Pues para yo resistir al espíritu de rebelión, tengo que construir, tengo que restaurar la honra. La honra no es adular, porque algunos creen que honrar a una persona es que lo estás adulando. Tampoco es eso. Honrar es reconocer el valor, el rol que Dios le ha dado a esa persona. Y deje de pensar, no, es que hay motivos donde sí se permite que nosotros nos rebelemos. Hay un caso en la Biblia, y es el caso del rey Saúl y David. Antes que David ocupara el puesto como rey, Saúl persiguió para matar a David. Lo persiguió, David tuvo que huir. Pero cuando David lo tuvo, en un momento para vengarse, eso está en 1 Samuel 24, cuando lo tuvo en un momento para vengarse, quitarle la vida al rey, él dijo, no puedo tocar al rey. Quizás muchas personas pudieron haber dicho, pero si te está siguiendo para matarte, te quiere destruir el rey, si el rey te encuentra y sabe que está aquí te va a matar. Él dijo, no puedo tocar al rey. Él es la autoridad. Y ese ejemplo nos enseña a nosotros que es importante restaurar la honra. No es lo tan bueno que sea una persona contigo. Es que si es tu autoridad, debes respetarlo. No es qué tantas cosas o virtudes tiene la persona. Hay que aprender a honrar. A veces tenemos que asumir algunas actitudes, aunque no estemos de acuerdo, pero la honra es parte de lo que nosotros tenemos que dar a nuestras autoridades. Por eso debes honrar a tu jefe. Honra a tu jefe. Al que algunos piensan que lo estás adulando, o como decimos popularmente, vulgarmente, le estás cepillando
o le estás lustrando los zapatos, o estás buscando beneficio. La Biblia dice que lo honremos. Honra a tu jefe, honra a tu pastor, honra a tu líder, honra a las personas que te dirigen, honra a las autoridades. Seamos personas humildes y resistamos el espíritu de rebelión, porque ese espíritu de rebelión anda buscando cómo destruir lo establecido y lo ordenado por Dios. Y quiero cerrar esta enseñanza diciendo que la rebelión no es una moda, no es algo que podemos disfrazarlo o decir que es algo normal. Estamos en este tiempo donde las personas pueden creer lo que quieran. No, esta es una estrategia antigua, es una estrategia satánica, es una estrategia sutil de Satanás. Pero tú y yo, nosotros fuimos llamados para vivir como embajadores del reino de Dios, donde se respeta, donde se es obediente a la autoridad, donde aprendemos a dejarnos guiar. Si antes te conocían por rebelde, ya no más. En el reino de Dios te deben conocer como obediente. Siempre en las iglesias, gracias a Dios en Hermosa no hay, siempre en muchas iglesias hay alguien que dice: no, hermano, ese hermano ni lo toquen, porque si usted lo toca, le levanta a las personas, le levanta a la gente. Qué bonita referencia, ¿eh? Ese hermano rápido le deja dividida esa obra, esa iglesia. Y antes, cuando las iglesias tenían diaconados, que el diaconado del gobierno de la iglesia antes era diferente, era congregacional. Siempre estaba el diácono mayor ahí. ¿Cuántos fueron diáconos mayores? ¿Qué van a levantar la mano? Pero siempre había uno ahí que era el que hacía el escándalo. Y se ponían de acuerdo para oponerse a todo. Dios mío, hay que aprender a ser siervos. La iglesia del Señor, en la iglesia del Señor uno viene para ser obediente, para respetar. Esto es recíproco. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Pero yo quiero terminar con estas preguntas que están en reflexión y están en pantalla. Autoexamínese usted, hermano, no voltee a ver a nadie. Solo examínese usted. ¿Hay área donde está usted resistiendo la autoridad? ¿Hay alguna amargura contra tus padres? Es que usted no sabe, pastor, lo que me hicieron los padres. Lo siento, la Biblia dice que hay que honrarlos. A los padres no se le honra porque fueron buenos contigo. Se le honra porque la Biblia nos llama a los cristianos a honrar, sea quien sea. Te está hablando alguien que fue abandonado por sus padres, por su padre. Hay rebeldía en el hogar. Las esposas, ¿cómo se comportan con sus esposos? Hay juicio hacia tus líderes. ¿Cómo ves a tus líderes? Bueno, es una persona común como yo. Yo hasta hago mejor las cosas. Cuidado, eso es rebelión. Hay desprecio por las leyes. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Toda ley que vaya en contra de la palabra de Dios y que se aprueben leyes en nuestros países que vayan en contra de la palabra de Dios, sí, vamos a decirlo y vamos a estar en contra. Matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia. Yo sería el primero que diría: está mal, no estoy de acuerdo, porque es en contra de la Biblia. Pero todas las leyes que no ofenden o que no dañan la fe cristiana, hay que someternos.
Mis hermanos amados, hay algunas citas bíblicas que se las dejo por ahí en pantalla porque el tiempo no nos da para poder leer más, pero yo quiero que por favor tengamos presente, a Dios le encanta que seamos sumisos. Dios dice en su palabra que Él da gracias a los humildes, pero al altivo, al rebelde, Dios lo mira de lejos. Que Dios nos ayude a ser sumisos y a vivir en obediencia ante las autoridades. Y oremos para que el Señor me haga entender que estoy bajo autoridad y me debo a una autoridad. Padre, te doy gracias. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa. Señor, estos temas nos ayudan a entender que debemos someternos bajo la autoridad que está. Yo te pido, oh Padre Celestial, que apartes de nosotros todo espíritu de rebeldía. Aparta de nosotros todo deseo, todo pensamiento del diablo que viene para que nos opongamos a la autoridad. Aparta, mi Dios, todo pensamiento opuesto a lo establecido por Dios. Ayuda a las esposas a honrar y a respetar a sus esposos. Ayúdanos a los esposos a ser buenos esposos, a honrar, a respetar a nuestras esposas. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que todo pensamiento de rebeldía se vaya de nuestra vida. Que esta iglesia sea una iglesia sana, una iglesia que se somete al pastor, al líder, que se somete a las personas que tú has puesto. Padre, ayúdanos a someternos a todos, porque todos nos debemos a una autoridad. Y oro para que un espíritu de paz, un espíritu de sometimiento venga sobre nosotros. Señor, ayúdame a valorar lo que tú me has dado como autoridad, a respetar las leyes del país. Señor, ayúdame a respetar al pastor, ayúdame a respetar, Señor, a mis líderes, ayúdame a respetar a mis padres, ayúdame a respetar, mi Dios eterno, todos aquellos que están asumiendo autoridad sobre mi vida. Danos humildad, queremos ser siervos, no altivos, no orgullosos, no rebeldes. Todo espíritu de rebeldía fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, un espíritu de honra, un espíritu para honrar y valorar a toda persona, porque todos merecemos ser honrados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dale ese aplauso a Jesús fuerte. Bendito Dios.